Antes de poder pasar a la crítica de la razón pura propiamente dicha, nos faltan algunos átomos lógicos para completar nuestras nociones preliminares. Lo que ocurre aquí es que estos átomos lógicos pueden ser mucho más confusos, pueden ser mucho menos evidentes para un espectador que no esté familiarizado con la filosofía trascendental, con la crítica de la razón pura o incluso con la historia de la filosofía en general, y es comprensible, entendería perfectamente que a estas alturas fuese confuso plantear estos átomos lógicos. Lo que ocurre es que me parece que es importante que sean conscientes de que estos átomos lógicos van a jugar un rol fundamental más adelante y por lo tanto aquí los presento, aunque deban entenderlos desde un punto de vista estrictamente coherentista. Simplemente estoy planteando estos átomos lógicos aquí, más adelante elaboraremos en detalle qué consecuencias tiene introducir estos átomos lógicos. Los átomos lógicos que voy a introducir ahora son las denominadas facultades trascendentales. Las facultades trascendentales responden a la pregunta de dónde se originan las representaciones, en última instancia. Hablaremos más adelante de facultades como la imaginación, que originan muchas representaciones, pero cuando hablamos de facultades trascendentales, hablamos de esas facultades atómicas, de las facultades donde las representaciones se originan en última instancia, de la misma manera que podemos hablar de nociones de verdad muy distintas, la noción de verdad utilitarista, la noción de verdad consensualista, la noción de verdad empirista, pero en última instancia la noción de verdad trascendental es la que hemos presentado en los vídeos anteriores, véase la del acuerdo de una representación con la cosa a la que se refiere. De la misma manera, cuando hablemos de facultades, del origen de una representación, también hablaremos de facultades trascendentales, como esas facultades a las que tenemos que referirnos en última instancia. En nuestro caso, o por lo que podemos entender para nosotros, o para lo que yo he podido llegar a analizar, las facultades trascendentales son la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad es esa receptividad que algunos consideran que son los sentidos, la capacidad de recibir información, la parte empírica, la parte de la ascesis, de la estética, y el entendimiento viene a ser esa parte más intelectual, la parte del pensamiento, la parte de las abstracciones, la parte de la espontaneidad de las concepciones. Esto que estoy haciendo ahora mismo es meramente elucidar estos átomos lógicos, ya que por la propia definición de átomo lógico no puedo definir estas nociones y de momento tienen que simplemente esperar un poco, tener algo de paciencia para que estas nociones de sensibilidad y entendimiento les resulten más familiares. Como decimos, sensibilidad y entendimiento van a jugar el papel de facultades, en concreto de facultades trascendentales. Esas facultades trascendentales van a ser las que darán origen a nuestras representaciones. Por lo tanto, ya saben dónde pueden ubicar esto de las facultades trascendentales dentro de los átomos que hemos introducido hasta ahora. Estaban las cosas, las representaciones se refieren a cosas, cuando hablamos de verdad hablamos de representaciones que refieren a cosas y que comparamos con las cosas, y las facultades trascendentales no son más que esa condición de posibilidad de originar representaciones, son el origen de esas representaciones. Y como hemos dicho, las facultades trascendentales con las que vamos a trabajar son sensibilidad, esa receptividad, y entendimiento, esa espontaneidad. Por empezar a especificar y a traer vocabulario que emplearemos más adelante y que de hecho hemos empleado ya en los vídeos anteriores, ahora simplemente se va a explicitar, podemos definir como representación sensible aquella que es originada en la sensibilidad, y representación intelectual como aquella que es originada en el entendimiento. De esta manera he hecho aquí un pequeño diagramita donde se ve que la sensibilidad origina representaciones sensibles, como es evidente porque es la definición de representación sensible, y algunos ejemplos para poder elucidar esto de las representaciones sensibles, pues he puesto aquí algunas sensaciones: el color rojo, el sonido, el calor, el frío, el tacto, cualquier qualia que ustedes se puedan inventar, el dolor, el olor, y he puesto aquí pues más términos que están relacionados con esto de la sensibilidad: recibir impresiones, recibir información, sentir, etc. Y en el entendimiento
aparece, por supuesto, representación intelectual, ya que es como hemos definido eso de representación intelectual, y como elucidaciones, como ejemplos de representaciones que se originan en el entendimiento, he puesto inferencias lógicas, pensamiento, razonamiento, comprensión, ser consciente de... De hecho, en la lista de reproducción de lógica hablábamos de esas funciones lógicas del entendimiento. Ya se pueden imaginar que esas funciones lógicas están originadas en este entendimiento. Y antes de terminar este vídeo sobre las facultades trascendentales, permítanme definir lo que vamos a denominar sujeto trascendental. El sujeto trascendental es la suma, entre comillas, de las facultades trascendentales y todo lo que se puede combinar a partir de ellas. Es decir, si están familiarizados con espacios vectoriales, si no tampoco es importante, pero es la notación que me ha parecido interesante escoger para esta definición, el sujeto trascendental es la suma, además de la suma, toda combinación lineal o toda combinación en general de los átomos lógicos de sensibilidad y entendimiento, es decir, todo lo que se origine, todo lo que tenga lugar una vez introducimos los átomos lógicos de sensibilidad y entendimiento. Todas esas representaciones, todas esas cosas a las que las representaciones pueden referir es lo que formaría la totalidad del sujeto trascendental. Y aquí he hecho un pequeño dibujito donde está el sujeto trascendental, que es toda esta marabunta de cosas. Aquí cosas, evidentemente no el átomo lógico, sino simplemente cosas genéricas, elementos, esa marabunta de elementos trascendentales es lo que es el sujeto trascendental. Bueno, pues esa marabunta de elementos trascendentales, como son las representaciones, como es la propia sensibilidad del entendimiento, como son las cosas que también estarían por aquí, y por supuesto la objetividad, como ya veremos más adelante, también se encuentra dentro de este sujeto trascendental, ya que la objetividad, ya veremos, tiene su origen también en estas dos facultades trascendentales. De hecho, toda la filosofía trascendental, como veremos en el próximo vídeo, se reduce al sujeto trascendental, porque las condiciones de posibilidad de cognición de objetos pasan por esas representaciones que se originan en las facultades trascendentales. Y, como es evidente, si decimos que la filosofía trascendental se va a reducir en última instancia al sujeto trascendental, aquí se encuentra también la física y las matemáticas. Así que, por concluir el vídeo con una pequeña frase recordatoria, con una conclusión corta, recordemos que las facultades trascendentales es donde se originan las representaciones y a partir de ahora, aunque elaboraremos mucho más en detalle en próximos vídeos, de hecho es de lo que trata la crítica de la razón pura, de elaborar estas facultades, elaboraremos lo que significan esta sensibilidad y este entendimiento, que a partir de ahora serán los átomos lógicos para las facultades trascendentales.